Bueno, estamos en la casa de Jorge Michelis, quien nos recibe a días de que comience El el 30. 30º Festival de Títeres. Pero vamos a comenzar un poco por el principio y quería que me cuentes cuál fue tu primer contacto con los títeres. Bueno, voy a contarte antes de mi primer contacto con los títeres. Yo hice teatro desde muy pequeño y era una actividad que me apasionaba. Actividad que suspendí en 1976 porque la dictadura militar me encerró en la cárcel de Coronda durante 3 años. El régimen carcelario era muy cruel. No podíamos tener ninguna actividad, ni leer, ni escribir, ni hacer actividad física. Entonces, cuando salí en libertad, salí con muchísimas ganas de hacer cosas, sobre todo teatro. Pero no podía, porque aún estábamos en dictadura y yo noté que me vigilaban mucho. Y hacer teatro iba a equivaler a comprometer a otras personas que se reúnan conmigo. Entonces, como tenía tantas ganas de hacer cosas, decidí inclinarme por los títeres. Ese fue el contacto, el primero que tuve. Hasta ese momento, yo sabía la existencia del títere, pero nunca había visto un espectáculo. Entonces empecé a comprar libros, interiorizarme y tomar contacto con titiriteros. De esa forma me pude conectar con Héctor Di Mauro, un titiritero cordobés que fue mi maestro, ya fallecido, un maestro considerado en todo el mundo de habla iberoamericana como un excelente titiritero. Ese fue mi primer contacto. Y la primera función de títeres que la di junto con la que entonces era mi esposa, una mujer que se llama Marita Gan. La dimos acá en Reconquista el 1 de mayo de 1980, es decir, hace 43 años. ¿De qué se trataba esa obra de títeres? Era un espectáculo que mostraba escenas circenses. De eso se trataba. ¿Y qué recuerdos tenés con tu maestro? ¿Cómo te encontrás con él y cómo fue el recorrido de su mano? Mirá, lo conocí acá en Reconquista porque él venía muchas veces a Reconquista en su paso hacia el Chaco, donde trabajaba mucho dando funciones de títere. Y a partir del momento en que yo le confesé que quería ser títere, él cada vez que pasaba por Reconquista paraba en mi casa y me enseñaba algunos secretos de la profesión y hacíamos ejercicios de manipulación y sobre todo me enseñó el oficio del titiritero, en lo que él era maestro, porque había formado muchos titiriteros en el país. Ese era el contacto que yo tenía con él y que recuerdo. Y después, a medida que avanzaba mi aprendizaje, él me entusiasmó para que viaje a Córdoba, porque él me decía que estando en un lugar donde podía cotejar lo que yo hacía con otros grupos, me iba a hacer crecer más. Y allá fuimos. Nos trasladamos a Córdoba en 1986. Y ahí vos notaste, digamos, esta diferencia que te decía tu maestro. Contame un poco cómo era en los 80 hacer títeres en Reconquista, qué recepción había, dónde se solían hacer funciones. Bueno, me ocurrió una cosa muy interesante.
En ese momento, dictadura militar todavía, mi actividad estaba muy limitada por mis antecedentes, digamos. Pero era director de cultura en ese momento Carlos Fabricín. Y Carlos es un hombre de una gran apertura. Cuando yo le conté que quería hacer títeres, él me dijo, bueno, cuando tengas un espectáculo avísame, te voy a contratar para que dé funciones en todas las escuelas de Reconquista. Y eso ocurrió. Eso fue un gran espaldarazo para mí. Las obras que vos hacías, ¿las escribís vos, las pensás, las guionás, creás el personaje? No, a veces sí, pero la mayoría de las veces son obras escritas por otros autores. Uh-huh. Bueno, ¿cuál es tu opinión sobre la gestión actual, en el sentido de la gestión cultural actual, de cómo ves vos Reconquista de los 80 que vos me hablabas y toda la movida y estos 30 años de Festival de Títeres? ¿Qué pudiste ir observando en cuanto al público, en cuanto a la gestión, al acompañamiento? ¿Viste que Reconquista creció culturalmente o no? ¿Cómo? Sí, yo creo que Reconquista culturalmente ha crecido mucho. Ha crecido mucho y creo que tuvo mucho que ver el Instituto de Arte. De allí han salido últimamente grupos de teatro que son muy interesantes las cosas que hacen. Respecto a títeres, lamentablemente no se pudo conformar muchos grupos de títeres, aunque sí hubo algunos que aún existen. Yo quisiera que en el festival actúen grupos de Reconquista, pero muy pocas veces lo he logrado. Generalmente traemos casi siempre grupos de afuera. Uh-huh. Y a la hora de elaborar la grilla de los títeres, ¿cuáles son los criterios para seleccionar las obras? ¿Cómo se organiza el festival? ¿La cocina del festival? ¿Cómo es? Bueno, fundamentalmente consideramos las obras que conocemos, que hemos visto en algún otro lugar y nos interesan. Si no, también es fundamental para nosotros que los titiriteros que invitamos sean buenas personas, porque hemos tenido muy pocas veces, pero hemos tenido experiencias que no fueron muy buenas. Entonces ese es un criterio para invitar. Y como yo conozco muchos titiriteros de todo el país, puedo hacer una selección, estoy en condiciones de hacerla. Y a veces por referencia de otros titiriteros o por convocatoria. Pedimos videos, antecedentes y así elegimos. En estos 30 años de festival, ¿qué nos podés contar en cuanto a la gestión de ustedes? ¿De qué te sostenías? Pero digo, en todos los sentidos, ¿no? Para fortalecerte y para decir apostar una vez más. Y así hoy el festival tiene 30 años, pero a lo largo de estos 30 años, digo, ¿con qué te encontraste? ¿Con qué piedras tuviste que surfear? Y con qué alegrías también, más allá de los encuentros, porque siempre el festival es un lugar de encuentro y ahí es todo muy, muy hermoso en general, pero digo, en la previa uno tiene que hacer bastantes cosas para llevar adelante. Sí, lo más difícil del festival es, como decís vos, la previa, ¿no? Porque la gestión administrativa para alguien que se dedica a lo artístico es muy complicado. Y como lamentablemente tenemos que hacer muchas gestiones porque es muy costoso el festival. El festival de títeres, a los titiriteros, aparte de pagarles los honorarios que corresponden por cada función, les pagamos los viajes desde el lugar donde viven, que a veces son muy lejanos, y la estadía en Reconquista, es decir, hotel y comidas, que también es oneroso.
Entonces, conseguir subsidios para paliar parte del festival es una tarea administrativa muy engorrosa. Existe en este momento el Instituto Nacional del Teatro que hace posible que se hagan todas estas cosas. Es realmente muy buena la tarea que hace ese instituto. Y a nosotros nos apoya mucho. También nos apoya Cultura de la Municipalidad. Nos permite hacer funciones en barrios periféricos, funciones gratuitas que son pagadas por la municipalidad. ¿Y has podido a lo largo de estos 30 años armar un equipo para toda esta cocina que implica el festival? Porque eso también a veces es un gran desafío. Lo hemos intentado. El festival del año pasado se formó un equipo que la idea era que ese equipo se haga cargo del festival y se apropie del festival. Yo cuando los convoqué les dije, los convoco para que me roben el festival y se hagan cargo. Aceptaron y trabajaron muy bien en la organización y en la realización. Pero después que terminó el festival, no quisieron seguir. Así que quedamos solos de nuevo con Estela organizándolo. Pero este va a ser el último año que lo organizamos. Ya lo tenemos decidido. No sabemos si el festival va a continuar o no. Por la dificultad básicamente de un equipo que acompañe. Esa sería una de las grandes... Fundamentalmente por el cansancio de estos 30 años, ¿no? Uh-huh. Bueno, el cansancio tiene como una carga de alguna manera negativa, pero si pensamos en lo positivo que te dieron estos 30 años de festival, ¿qué nos puedes compartir? Hubo muchas cosas, sobre todo lo afectivo. Han ocurrido cosas maravillosas que tienen mucho que ver con el teatro de títeres, porque el teatro de títeres lo he comprobado muchas veces porque, sobre todo cuando yo vivía en Córdoba, hice muchas giras por el interior de la provincia y a veces llegábamos a un lugar y la función la teníamos que dar en un galpón que entrábamos y era algo totalmente vacío y sin sentido. Pero de pronto armábamos el teatro, colocábamos la silla, llegaban los niños, se prendían las luces y se transformaba todo en un maravilloso teatro. Y eso ocurre siempre con el teatro de títeres. Eso es una de las cosas que guardo en mi recuerdo con mucho cariño, con mucho amor, con mucho afecto. Esas cosas fueron las que me hicieron continuar con la tarea, con la profesión. Y durante el festival también ocurrieron cosas de este tipo, como por ejemplo, los primeros festivales llevábamos funciones a distintos lugares de los alrededores. Recuerdo una función que se hizo en Fortín Olmos. En ese momento era muy difícil llegar porque no había pavimento. Y empezaron a llegar niños de escuelas de los alrededores que llegaban acoplados, tirados por un tractor. Y venían cantando y portando banderas argentinas y carteles referidas al festival. Y eso era muy emocionante. Estos 30 años tienen algo especial para vos, sin dudas que sí, por ser los 30, pero digo, además, ¿tenés algo para compartirnos para cerrar esta nota y cerrar con del 7 al 12 de mayo del 2023 en la ciudad de Reconquista? Los lugares son un montón de lugares, como decías, en los barrios, también en el teatro, en las escuelas. Va a haber títeres, se va a vivir una semana intensa de títeres, titiriteros andando por la calle. ¿Qué nos puedes contar de él? Bueno, lo que puedo contarte es que a lo largo de estos 30 años han venido a Reconquista no solamente artistas nacionales, sino que han venido de muchos puntos de Latinoamérica: Uruguay, Chile, Perú, Cuba, México, Venezuela, Colombia, y también de Europa. Han venido de España, de Francia y de Italia.
Eso por un lado. Y por otro lado, respecto a los espectadores, nosotros consideramos que estamos creando espectadores teatrales. Y lo hemos comprobado porque en los primeros años, los niños que venían a ver las funciones ahora son personas mayores, que vuelven a la sala a ver las funciones de títere, pero ya con sus hijos de la mano. Y eso es maravilloso. Es maravilloso, sí, sin duda. Para aprender un poquito de títeres, porque hay muchos tipos de títeres, está el de guante, el de varilla, marionetas, digo, ¿cuántos tipos de títeres hay? Contanos algo de esos secretos que te han contado a vos. Sí, hay muchos tipos de títeres y algunos que son bastante desconocidos. Por ejemplo, en la India, que es uno de los lugares donde el títere tiene una tradición milenaria, hay un tipo de títere que se llama guayán, que se realiza en zonas rurales, y los titiriteros son títeres de sombra. Hay una pantalla y los titiriteros se iluminan con fogatas prendidas ahí atrás de ellos, donde mueven los títeres. Y hay dos tipos de espectadores, las mujeres y los hombres. Las mujeres miran el espectáculo de frente, es decir, que ven las sombras que se mueven. Los hombres están detrás y los ven a los titiriteros manejando los títeres. Y dicen que esas funciones pueden durar toda una noche y son historias religiosas o tradicionales de los lugares donde se dan. Y empiezan al atardecer y terminan a la mañana siguiente. Mirá, qué increíble, un mundo de los títeres. Yo he visto títeres, esos títeres son siluetas de sombra, y las siluetas son bellísimas, las hacen con piel de búfalo y las pintan muy bien. Es extraordinario lo que hacen. Después también hay, yo he visto videos se llaman marionetas acuáticas, que las hacen en Vietnam, en una especie de lago. El público está sentado en la orilla. Los titiriteros están en una plataforma que está prácticamente dentro del lago y no se los ve. Y mueven los títeres que están sobre el agua, lo mueven con cañas largas. Desde donde están ellos, así los mueven. Por eso se llaman marionetas acuáticas. Como si estuviesen sobre el lago. ¿Verdad? Exacto. Ahí transcurre la historia, sobre el agua. Y este año tiene algo de eso, porque ya vemos que muchos de los títeres, los mismos que los manipulan, luego se presentan y forman parte de la obra. Digo, ¿qué novedades, con qué nos vamos a encontrar? ¿O qué vos ves a la hora de elegirlo? Dijiste, lo vamos a traer por tal motivo. Creo que va a ser muy, muy importante, interesante, la obra que viene de Salta, que se llama Una aventura flautástica. Es una adaptación de la flauta mágica de Mozart. Estos titiriteros trabajan con escenografías muy grandes y mecánicas muy novedosas. Ya han venido acá con otros espectáculos y realmente es asombroso lo que hacen. Yo creo que va a ser lo más llamativo del festival, el espectáculo que dan ellos, que van a estar en la inauguración el domingo a las 6:30 de la tarde. Bien, bueno, agradecerte, Jorge, por este tiempo y también por 30 años de gestión de un festival, porque como bueno, vos lo sabés, y las pocas experiencias que hemos tenido nosotros, llevar adelante algo es complejo y sostenerlo aún más todavía. Así que estar 30 años con esa bandera del festival es importante y es un aporte que insiste a la sociedad. La intención era esa. Y yo quiero agradecerles a ustedes y felicitarlos además porque me parece magnífico esta tarea de difusión del arte que ustedes están haciendo. Gracias. Gracias.
Además quiero invitarlos a que conozcan nuestra sala. La sala, ¿tu sala de acá? Sí. Nosotros vinimos a ver la obra que ¿Acá hiciste vieron? con Tito en pandemia. Ah, entonces la conocen.